Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos complacidos en presentarles a un distinguido invitado. Se trata del doctor Rafael Espinosa Ron, quien es médico internista y además una de estas personas muy preocupadas por hacer un trabajo social súper interesante a través, como presidente de hecho, de la Fundación CAINTE Adulto Mayor, doctor José María Vargas, que es una institución que trabaja en beneficio y en función de coadyuvar a la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Ellos precisamente están organizando el 9º Congreso Venezolano de Atención al Adulto Mayor y vamos a estar hablando acerca de esta actividad cuyo lema es Nuevas Tendencias en Atención al Adulto Mayor, Realidades y Verdades. Bueno, el doctor Rafael Espinosa se trasladó a los estudios de Mira TV y nosotros con todo el cariño y afecto vamos a conversar con él para contarles a ustedes qué se está haciendo en esta materia, de qué se trata el Congreso y además cómo podemos participar y entender y valorar sobre todo esta información tan importante que ellos tienen para darnos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, por tomar de su valioso tiempo para acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, licenciada. Bueno, es un grato placer estar con ustedes hoy en la mañana compartiendo estos momentos de intercambio y de información para la comunidad de Altos Mirandinos. Bueno, nos impresiona muchísimo parte del material que usted nos enviara precisamente para construir el guión de esta entrevista, donde aseveran que muchos adultos mayores no mueren por enfermedades, sino por abandono. Esta es una frase, bueno, muy cierta, dura y muy cierta, y es la que estamos viviendo no desde ahorita en estos momentos, sino desde hace muchos años. La diáspora ha conllevado pues a que la situación poblacional del adulto mayor realmente cada día ha ido en aumento y lógicamente muchos hijos se nos han ido. Y bueno, hemos quedado solos, inclusive a merced de la defensa, si se quiere llamar así, o cuidado de nuestras mismas personas, porque bueno, cada uno de ellos ha buscado nuevos horizontes para tener mejor calidad de vida, tanto para ellos como para su familia. Ahora, fíjese que históricamente uno ve el tema de los adultos mayores en las civilizaciones que se ve que el adulto mayor era considerado un maestro, un guía de su comunidad, alguien súper respetado y valorado. O sea, hay muchas culturas donde eso es así. En el caso de Venezuela, bueno, sabemos que sí se valoran los adultos mayores, pero en unos casos se ve un abandono por parte de su familia y obviamente las escasas políticas públicas en función de proteger a ese tipo de personas que estén solas y abandonadas. Sí, es correcto. Realmente pues nosotros en estos actuales momentos, inclusive a través de la Fundación durante todos estos años que hemos venido desarrollando los congresos que son abocados y son llevados más que todo al gremio de salud en todo su contexto. Esa es la experiencia diaria que uno vive con cada uno de estos pacientes. En lo particular yo lo viví en la pandemia, yo lo viví con muchos de mis pacientes, inclusive solos, inclusive familiares, por decir vecinos familiares, porque la familia a todas se le fue. Y bueno, ellos asumieron ese rol de atención de adulto mayor. Tengo una larga lista que puedo pasar toda la mañana acá contándole y que realmente pues eso me dejó una experiencia bastante marcada. Doctor, nos gustaría conocer la génesis de la Fundación CAINTE, ¿cómo surge esta fundación? Bueno, mire, la fundación surge porque realmente pues yo viví eso en carne propia con mis padres y lógicamente pues eso me dejó marcado y para ese entonces yo veía que la situación poblacional del adulto mayor iba creciendo día a día y bueno, llegó un día en que bueno, se me prendieron las antenitas, yo
dándole, como se dice, vuelta a esas neuronas, logré conformar ese nombre y bueno, hicimos lo que es hoy en día la Fundación CAINTE Adulto Mayor Dr. José María Vargas. ¿Qué por sus siglas significa CAINTE? Centro de Atención Integral para la Tercera Edad, Dr. José María Vargas. Le puse ese nombre, bueno, a nuestro célebre, diríamos, médico que, bueno, él fue el que inició los estudios médicos acá en Venezuela. En honor a él se celebra el Día del Médico el 10 de marzo. Lógicamente, eso para nosotros, por lo menos en lo particular, egresado de la Universidad Central, pues uno lleva pues ese marcaje pues de ese célebre médico que tuvimos como ha sido como se dice, la guía nuestra de todo lo que hemos desarrollado en nuestras vidas. Doctor, ustedes están impulsando este congreso 18 y 19 de julio en el Hospital de Clínicas Caracas, el 9º Congreso Venezolano de Atención al Adulto Mayor. ¿De qué va el congreso? Cuéntenos. Bueno, mire, el congreso durante muchos años ha sido enfocado de una manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es un individuo que tiene múltiples patologías a las cuales hay que atender. O sea, no es atender solamente un cuadro hipertensivo, un cuadro diabético, un cuadro de deterioro cognitivo, un cuadro de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, sino que lógicamente en la medida en que nosotros vamos estudiando a ese adulto mayor profundamente y vamos, como se dice, descubriendo de que hay otras especialidades que hay que atender, nosotros lo enfocamos de esa manera y por eso es que el adulto mayor es multidisciplinario. Ahora, digamos que el lema del Congreso va de nuevas tendencias. ¿Cuáles son estas nuevas realidades o tendencias que ustedes van a considerar en este Congreso? Bueno, las nuevas tendencias es, siempre, todos los años, hay muchos estudios en las diversas especialidades, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese deterioro cognitivo, por lo menos ahorita que es un tema de mucho estudio, que es lo que son aquellos pacientes con patologías con Alzheimer. Lógicamente, siempre hay estudios, protocolos internacionales que nos llegan a nuestras manos y lógicamente esas son herramientas que las utilizamos para tenerlas como abordaje y atención a ese adulto mayor independientemente de la patología que pueda tener. ¿A quién va dirigido este evento? ¿Quiénes son las personas que van a asistir? Bueno, todas las especialidades, como se lo había dicho anteriormente, hay internistas, cardiólogos, infectólogos, traumatólogos, neurólogos, en el área lo que son fisioterapeutas, el área de enfermería, inclusive va a haber un tema de ginecología abordando al adulto mayor, porque hay muchas patologías en la mujer que lógicamente a veces por descuido, no solamente del paciente, sino que a veces por la misma familia, descuidan a esa paciente y lógicamente se presentan situaciones, ¿verdad?, focalizadas donde el ginecólogo pues tiene que evaluar a esa paciente y darle su debida atención. Bueno, mire, es dramático, digamos, o sea, es maravilloso cuando una persona pues llega a la edad que Dios le permita, pues, adulto mayor, en su propia capacidad, parado sobre sus propios pies, atendiéndose a sí mismo. Yo creo que creo que es lo ideal, pues, que puede esperar un ser humano, cuidarse durante la vida, durante toda la vida, para tener también una vejez digna, ¿no? Correcto. Muchas personas no logran esto, requieren cuidados especiales, ¿verdad? Y por eso se requiere también un personal capacitado. Ahora, ¿cuáles serían esas capacidades? ¿En qué contribuye la fundación que usted dirige para que el personal de salud tenga esos lineamientos específicos para atender a personas que tengan pues dificultades producto de la edad y del deterioro de su salud en esa etapa de la vida? Bueno, mire, para mí la pandemia me dejó una grata experiencia, una gran experiencia donde realmente pues fueron unos años donde nosotros los médicos
el virus no. Llegó ese virus y no hallábamos qué hacer, cómo atenderlo. Lógicamente los hospitales, las clínicas se abarrotaron de pacientes y entonces aquello fue prácticamente una guerra, diríamos, que con el virus, pues, por decirlo así, médico, virus, teníamos a la par de minuto a minuto, segundo a segundo, y lógicamente yo en lo particular, casi todos mis pacientes los logré atender en casa. ¿Y quiénes fueron diríamos, más allá de la atención médica por especialidad de estos pacientes? Fueron la enfermera, el enfermero o el cuidador. Y ahí es en donde radica toda esa atención de las indicaciones dadas por los médicos en responsabilidades que el cuidador o el enfermero o la enfermera tenía que responder pues al cuidado de ese paciente. En este caso, ¿cómo considera usted que ha impactado CAINTE en la comunidad, en las personas que están involucradas pues, con el tema del adulto mayor? Bueno, mire, realmente ha habido mucha aceptación, hay mucha gente que quiere participar de una manera voluntaria, inclusive como emprendimiento, inclusive nosotros como fundación tenemos alianzas con otras instituciones que atienden también lo que es en la formación de personal para adultos mayores, en este caso los cuidadores, porque hoy en día el cuidador es un elemento importante dentro del núcleo familiar para atender ese paciente como tal. Por cierto, yo tengo en el Congreso que dar esa conferencia que es el rol del cuidador en la atención del adulto mayor. Entonces, tengo pues una pequeña, diríamos, información que dar de lo que yo viví y lógicamente más allá de lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, como se lo dije afuera de cámara, el único país que en Latinoamérica está atendiendo de una manera más o menos aceptada a los adultos mayores es México y Perú. En cuanto a políticas públicas. En cuanto a políticas públicas. Nosotros realmente pues las políticas públicas no han sido las más, diríamos, más llevadas, las más acertadas. Lógicamente tiene que haber un acercamiento entre el Estado y aquellas ONG, ¿verdad?, en las cuales nos hemos enfocado en atender estos pacientes porque es que los requieren, pues. Son múltiples situaciones, múltiples condiciones que uno a diario consigue en cuanto a la atención del adulto mayor. Hay problemas de familia por falta de recursos, el problema de la diáspora, que es uno de los factores primordiales que ha conllevado de que estos pacientes adultos mayores han caído en situaciones emocionales donde realmente pues más allá de patologías que ya vienen desarrollando, entonces se agrega la patología, diríamos, psicológica y emocional que agrava más el cuadro. Doctor, ¿qué temas sensibles se van a tocar en el Congreso que de alguna manera puedan incidir en la mejora o un antes y un después en las políticas públicas relacionadas con la atención al adulto mayor en Venezuela? Bueno, básicamente, y es lo que siempre nosotros hemos venido desarrollando, son los abordajes de hipertensión arterial, los síndromes cardiometabólicos, lo que se llama los síndromes, por decirlo así, deterioro cognitivo. Luego viene el rol de lo que es de la enfermería en la atención del adulto mayor. Luego viene un tema magistral que es el Alzheimer, cuáles son las nuevas tendencias de atención y tratamiento para el Alzheimer. Hay ahorita unos nuevos estudios, unos nuevos protocolos que se están haciendo que son muy importantes, pues que son herramientas que para ellos nosotros la tenemos a la mano y que podemos con ellas llevarla pues como tratamiento a estos pacientes. Doctor, en la próxima parte nos gustaría abordar con usted el tema de la conciencia en la sociedad. ¿Existe realmente conexión, conciencia, responsabilidad, el respeto, la inclusión a los derechos de las personas adultas mayores en la sociedad, la familia y su rol fundamental? Este es el tema que vamos a tocar con nuestro invitado en la próxima parte. Bueno,
Continuamos, amigos, en la entrevista. Estamos conversando con el doctor Rafael Espinosa Ron, quien es presidente de la Fundación CAINTE Adulto Mayor, doctor José María Vargas. Ellos están pues ya a punto de desarrollar pues la celebración el 18 y el 19 de julio del 9º Congreso Venezolano de Atención al Adulto Mayor, que se va a tener sede en el Hospital de Clínicas Caracas. Y estamos hablando, bueno, de la importancia de conocer cómo se está desarrollando este hecho social en Venezuela, cuáles son las posibilidades de información, de interconexión y de comprensión inclusive del tema de la atención al adulto mayor. Y bueno, nos sentimos muy contentos cuando nuestro colega Rafael Díaz nos dio el contacto, nos hizo la interconexión para hacer esta entrevista, porque es un tema realmente sensible. Bueno, muchas veces el ser humano en la juventud quizás no piensa, no concientiza no solamente la vejez, sino la muerte, como dicen los estoicos, el memento mori, sé que voy a morir. Entonces uno tiene que tomar conciencia de que todos vamos para adultos. Si vivimos, el que no llegue a adulto es porque, adulto mayor es porque murió joven, entonces más bien es una gran bendición. Y decíamos que en otras culturas el adulto mayor es visto como una persona con sapiencia, un líder, una persona a quien se le puede ir a solicitar un consejo, es decir, tiene un rol fundamental en la familia, en la sociedad. Pero en este momento, en Venezuela, ¿cómo está desarrollándose ese rol de la familia? ¿Hay conciencia del respeto, de la importancia de la cercanía con los adultos mayores, la paciencia que debe tener pues una familia con sus adultos mayores? ¿Eso está en la conciencia colectiva del venezolano, doctor? A pesar de la diáspora y todo el drama que estamos viviendo. Bueno, ese es un tema muy importante y el que yo he venido manejando desde hace muchos años, no desde ahorita, sino desde hace muchos años, inclusive antes de la diáspora. Nuestra sociedad venezolana, bueno, por ser una sociedad muy específica en cuanto a nuestro desarrollo cultural y diríamos formativo, realmente hace falta mucha educación en cuanto a la atención del adulto mayor, en el sentido de prestarle atención, en el caso de que por alguna circunstancia el paciente requiere de atenciones sucesivas, por lo menos en la parte neurocognitiva. Yo por lo menos en estos momentos tengo un caso de una paciente donde su esposo, inclusive, él es periodista, colega suyo por cierto, él prácticamente no trabaja, él está abocado a su señora porque la familia prácticamente lo abandonó. Los hijos se fueron, inclusive familia de su esposa no los han ayudado a por lo menos a darle el apoyo, aunque sea moral o el apoyo económico que esa paciente tiene y que realmente pues debe ser atendida, diríamos con todos los honores, porque inclusive es una señora que fue profesora universitaria y estas cosas que uno día a día, y así puedo contarle muchísimos casos inclusive en la pandemia y antes de la pandemia, donde muchas familias, inclusive dentro de los mismos hijos, hay divergencia donde en la atención de sus padres, porque realmente hay esa confrontación de que cada quien tiene la razón y a la hora de la verdad nadie resuelve. O que todo el mundo, cada quien tiene su responsabilidad y se lo dejan a una sola persona también. O sea, el cuidador este está con la mamá o el papá, sí. Y este es el que tiene derecho tal y los demás. Yo tengo mis responsabilidades, tengo mis hijos, tengo mi familia, bueno, tú te encargas, tú como eres solo o eres sola, bueno, y entonces le van agregando responsabilidades sobre responsabilidades, entonces ese hijo o ese familiar se convierte en cuidador, que resulta que a la larga ese cuidador implosiona y ocurre, en vez de ser un paciente, son dos pacientes. Entonces ahí se le empastela la situación a la familia y ahí es en donde se dan cuenta de que realmente ese familiar que está atendiendo a ese padre o ese familiar, indistintamente de cuál sea su vínculo familiar,
entonces se dan cuenta de que realmente tiene que ser atendido. O sea, ahí es donde los valores familiares, el amor es fundamental. Es correcto. Es que como se lo dije fuera de cámara, a un adulto mayor, un abrazo, un cariño, unas bonitas palabras, eso reconforta más allá de un tratamiento. Porque como en adultos mayores existe la polifarmacia, que es otro tema, ese es un tema que también se va a tocar en el Congreso, cómo manejar pues la polifarmacia. ¿Qué significa eso? La polifarmacia es cuando el adulto mayor tiene varias condiciones, es hipertenso, es diabético, tiene alguna otra patología agregada, entonces en el día se toma 10, 15, 20 pastillas y eso en vez de ayudar al cuadro del paciente lo que hace es agravar. Entonces suceden otras situaciones que hay que abordar de tal manera de que el paciente, el médico, bueno, indiferentemente de la especialidad que tenga, lógicamente uno como médico tiene que buscar una solución de cómo, diríamos, erradicar esa polifarmacia con un menor tratamiento para un mejor efecto del mismo. Bueno, en estos días leí algo, un informe que estaba leyendo y decía que los adultos que son visitados, los adultos mayores que son visitados por sus familiares, duran más. ¿Qué le parece? Correcto, sí, eso es correcto. Eso es correcto, inclusive hay un tema que nosotros manejamos con una doctora que es psicogerontóloga. Ella todos los años nos da un tema diferente. Este año justamente va a haber un tema relacionado con la muerte. Y entonces cuando la persona se entroniza en el sentido de que, bueno, es lo que hablamos. Todos llegamos a un momento, nacemos, nos desarrollamos y llega un momento de la vida en que tenemos que partir del plano, ¿verdad? Ahí es en donde entra la psicólogo, entra el psiquiatra y en donde se prepara al paciente para darle esas herramientas necesarias para que entienda de que, bueno, eso es una ley de vida, pues. ¿Qué diferencia encuentra usted entre esa atención del adulto mayor y otro tipo de atención en Venezuela? ¿Hay algo que sea definitorio y fundamental para esa atención en Venezuela? Bueno, mire, diferente, bueno, hay otras herramientas que por lo menos hay ONG que se encargan de prestar servicios a la comunidad, pero esto lógicamente es a título personal, donde la familia llevan a los adultos mayores a hacer trabajos neurocognitivos, ejercicios neurocognitivos que permiten ejercitar a ese individuo de tal manera de que su desarrollo mental, su entorno más allá del familiar, porque se llevan por decirlo así, a una organización o a un sitio donde hay una comunidad de adultos mayores y en donde todos comparten de una misma manera toda una serie diríamos, de herramientas que permiten que el adulto mayor se sienta bien atendido y se sienta confortable. Fíjese que hay países donde los adultos mayores, bueno, venden las casas, no sé qué, y se van para un sitio donde hay más adultos mayores y comparten otras experiencias. Eso sucede. Aquí en Venezuela... Que no hay esa cultura aquí en Venezuela, aquí los adultos están en su casa con su familia. Bueno, nosotros tenemos una alianza con una institución allá abajo en La Guaira, en el estado de La Guaira, donde realmente pues eso fue creado hace muchos años. La familia que hizo... es como un hotel. Ajá. Cada espacio tiene todas sus comodidades. Lógicamente el gran problema nuestro acá en Venezuela... La seguridad social y el pago de esos servicios. El pago de los servicios, porque lógicamente eso lleva un costo bastante alto y no todo el mundo puede pagar esos servicios. Pero eso es un sitio, inclusive con un edificio bien edificado, bien estructurado. Inclusive cuando lo hicieron para la época, las personas que lo hicieron tuvieron una visión de futuro y eso hoy en día, bueno, está ahí y está trabajando medianamente porque, vuelvo y le repito, el problema es, hay
muchos pacientes. Hay una película que no sé si usted la ha visto, que habla de que unas personas mayores vendieron todo lo que tenían y se sacaron como la cuenta más o menos del tiempo que iban a vivir y se pusieron en un crucero. Sí, sí. ¿Qué tal? Es correcto. No está mal, ¿verdad? No está mal. Sí, sí. Bueno, eso está en la realidad, se vive ya en La Guaira, inclusive aquellos pacientes, aquellos familiares que tienen la posibilidad de poder cubrir esos gastos, bueno, yo los refiero y mire, ahí hay un cambio totalmente, inclusive la estructura es para varones y hembras y mire, hay pacientes que, bueno, han llegado de una manera con cuadros depresivos, con ansiedad y a vuelta de 15 días, un mes, el paciente ha cambiado. Doctor, usted en su consulta, en su experiencia, ¿la soledad es una constante en la tercera edad? Eso es una constante. La gente dice que se siente sola. Claro, claro. Es que, mire, la unidad familiar, eso es fundamental. Eso es como cuando uno durante toda una vida ha tenido un grupo de amigos y los amigos se han ido del plano y llega un momento en que uno está solo. Oye, ¿qué pasó acá? Entonces, esa estructuración es fuerte. Es fuerte, pues no es fácil. Entonces, hay que educar, porque más allá de educar a la familia, también hay que educar al paciente. Porque acuérdese que cada uno de nosotros, los seres humanos, somos únicos. Prepararse para su vida. Con un pensamiento, con un criterio y con un estado de conciencia muy individual que permite interconectarnos de una forma directa y que pues esa relación interpersonal sea la más llevada y la más disfrutada, pues porque la relación social, eso es fundamental. Así o sea, es. ningún ser humano puede vivir sin Somos relación seres social. sociales. No podemos estar aislados. Así es. Doctor, en el marco del 9º Congreso Venezolano de Atención al Adulto Mayor, ¿pueden asistir algún público que se quedó por fuera, que no tiene entrada? ¿Pueden asistir el 18 y el 19 al Hospital de Clínicas Caracas? ¿Cómo es la logística? Sí, bueno, mire, eso es un congreso que yo siempre lo he proyectado, es multidisciplinario en la sociedad, más allá de lo que es diríamos del sector salud, la actualización de todas las especializaciones en salud, también puede ir el público. Los cuidadores, por ejemplo. Los cuidadores es importante. Los cuidadores, ¿por qué? Porque vuelvo y le repito, el cuidador y la enfermera o el enfermero, ¿verdad? Y más allá, los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicoterapeutas. Luego se agregan todas las especialidades, medicina interna, cardiología, neurología, en fin. Es una gama, por eso es que yo lo llamo multidisciplinario, y es multidisciplinario porque es así, pues. Y hasta multidimensional, porque el tema de las emociones, de la parte espiritual, exacto. La parte holística es muy importante, la parte holística. ¿Por qué? Porque en la parte holística llega un momento en que uno como médico, uno tiene que dar ese agregado, porque hace que la persona se sienta reconfortada. Y más los médicos venezolanos que siempre son tan cariñosos y empáticos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay ese confort, ese contacto, por lo menos ese contacto con Dios, ese contacto energético, que es otras cosas, claro, cada quien lo valora y lo entiende a su manera, porque somos únicos y hay que respetarlo. Doctor, para finalizar, nos gustaría, bueno, su mensaje a nuestra comunidad en el marco de este tema tan importante que hemos tratado. Y bueno, qué bueno que se estén haciendo eventos para abrir los espacios a la discusión de un tema tan importante como lo es la atención al adulto mayor, y yo diría una atención de calidad, que es lo que ustedes están buscando en este caso. Sí. Bueno, mire, más allá de los congresos, nosotros durante todos estos años, la Fundación ha venido desarrollando infinidades de actividades para la comunidad, inclusive a realizar operativos médicos, despistaje de diversas patologías, inclusive nosotros, la industria farmacéutica nos ha brindado durante todos estos años apoyo, inclusive otras empresas que se han agregado a este sector salud, son los elementos importantes de apoyo para nosotros ir desarrollando cada uno de estos eventos. Talleres, formaciones, diplomados, inclusive a la comunidad en general, porque hay que concientizar a la sociedad, hay que concientizar al núcleo familiar como tal, porque
nos hemos deshumanizado en su totalidad. Y entonces hay que humanizar desde el niño hasta inclusive el mismo adulto mayor, porque a veces llegamos a ser adultos mayores y no tenemos esa sensibilidad humana de dar esa ayuda. O sea, como dice, si te veo en una necesidad, ¿por qué no ayudarte? Te tengo que ayudar porque por lo menos para mí sería una grata satisfacción en haber colaborado en el momento en que tú necesitas. Que una persona necesite, claro, así es. Y que cuando la persona necesita es que tiene el apoyo, que requiere el apoyo, no cuando no necesita. Es lógicamente, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, muy amable por la invitación y gracias por la invitación del colega Rafael Díaz. Así es, nuestro gran amigo. Grato amigo de hace mucho tiempo. Y bueno, será en otra oportunidad que pudiera compartir con ustedes en algún tema en específico abordado al adulto mayor, y estamos abiertos pues a cualquier posibilidad de entrevista. Pues. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que un verdadero honor conversar con usted. Nosotros estuvimos conversando con el doctor Rafael Espinosa Ron, presidente de la Fundación CAINTE de Adulto Mayor, doctor José María Vargas. Con nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Nos sentimos muy complacidos de su grata audiencia, como siempre.